Ricardo Anaya, Fernando Galindo, representante del candidato José Antonio Meade, Rodrigo Ocampo, representante del candidato Jaime Rodríguez. Les quiero informar también que Abel Gilbert, representante del candidato de Andrés Manuel López Obrador, está por llegar en 10 minutos. Sin embargo, vamos a dar inicio a nuestro evento. Ahora procederé a explicar, por favor, si toman a ti, les damos un aplauso a nuestros invitados de la mesa, por favor. Muchas gracias. Perdón, me dan una corrección. Sergio Alcocer, representante del candidato José Antonio Meade. Una disculpa. Muchas gracias, Sergio. Ahora procederé a explicar la dinámica de nuestra mesa técnica. Para comenzar, se realizará un sorteo, el cual consistirá en que cada uno de los representantes de los candidatos sacará de la pecera un papel en el cual viene anotado el número de 1 al 4 y así podré saber cuál será el orden de participación de cada uno. Posteriormente, el representante de Coparmex, el arquitecto Mariscal, según el orden del sorteo, fijará el posicionamiento institucional sobre el tema de la mesa Más y Mejores Empleos, para posteriormente escuchar las respuestas de los representantes de los candidatos, quienes tendrán hasta 5 minutos para plantear su visión, opiniones y propuestas sobre el tema. Para que exista equidad, cada representante de los candidatos tendrá el mismo tiempo y para ello contamos con un reloj en caso de que alguna intervención se pase de 5 minutos. El sonido del micrófono se irá disminuyendo hasta quedar en silencio. Al final de la intervención, los representantes se abrirá una sesión de preguntas y respuestas moderada por el representante de Coparmex. Solicito a los enlaces candidatos tomar un papel de la pecera, por favor, para iniciar el sorteo y de ahí poder saber el orden de respuestas. Gracias, Rodrigo, número 4. Si gustan los representantes, informarle al arquitecto Mariscal el orden para que pueda tomar nota. Perfecto, muchas gracias. Arquitecto, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Veo que todavía hay un grupo nutrido, lo cual me llena de alegría y de emoción, porque siempre tras estar en estos temas y comparar los distintos puntos de vista, pues es muy importante. Ahora vamos a hablar sobre más y mejores empleos. Este es el tema que trataremos en esta reunión. Quisiera relacionarlo con el manifiesto que propuso la Coparmex. El primero, precisamente, de los 7 puntos es más y mejores empleos. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que tengamos un México más equitativo para que disminuyamos las desigualdades y la pobreza. Un tema subyacente que quiero dejar patente es la informalidad. Partimos de lo que llamamos la nueva cultura salarial, que tenga como primer paso alinear el salario mínimo general hasta la línea de bienestar personal establecida por la Coneval. Esto ya se empezó desde el año pasado en CONASAMI y se inventó un término que se llama Monto Independiente de Recuperación, el MIR, cosa que ha funcionado y está instrumentado y seguimos como Coparmex insistiendo en poner en el llegar hasta la línea de bienestar. Y lo que estamos planteando en el manifiesto es que para el 2018 hasta el 2020 hayamos instrumentado toda la política para tener los salarios adecuados para que cubran la canasta básica y todo lo necesario para vivir. El segundo es implementar incentivos a la capacitación basado en indicadores de medición de resultados que permitan la adquisición de nuevas competencias y la productividad de los colaboradores para que se refleje en su ingreso. En esta economía del conocimiento nueva, pues tenemos que estar claros de que tenemos que trabajar en estas nuevas competencias para tener mayor productividad. El tercero es adoptar esquemas que permitan medir y pagar la productividad de los colaboradores a fin de incrementar su capacidad adquisitiva y de ahorro y que llegue el dinero a sus bolsillos.
Y el cuarto es reformar la legislación laboral para crear esquemas modernos y flexibles que fomenten el primer empleo, una mejor equidad laboral entre géneros y contratación de personas que no se ajusten al modelo actual. Es necesario para lograr más y mejores empleos dos aspectos fundamentales de nuestro manifiesto. El número 5, que es educación de calidad e innovación, y es impulsar la excelencia y pertinencia de la educación media superior y superior, así como programas que la vinculen con las necesidades y oportunidades de los sectores económicos de alto potencial en México. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que debemos haber una mayor comunicación y complementariedad entre las empresas del sector privado y las instituciones educativas para lograr participar más en esta economía del conocimiento con bases sólidas y que pueda repercutir en la competitividad y en los ingresos de los trabajadores. También es importante hacer notar que el número 7 de nuestro manifiesto, las oportunidades para un México incluyente, para que opere es importante tener una cédula de identidad nacional. Hemos escuchado en la participación de los candidatos hablar de este tema que consideramos trascendente para poder trabajar en los programas sociales con un padrón único para erradicar improvisaciones, redundancia y discrecionalidad de la política social, pero también para identificar a las personas y así contar con una herramienta que coadyuve a la seguridad nacional y al sistema de salud. Todo esto consideramos que la cédula es el primer paso para atacar la informalidad en el aspecto laboral. Otro elemento fundamental para lograr la inclusión y reducir la desigualdad es que tenemos que transitar de un modelo universal de financiamiento de la prevención y la salud con participación transversal del sector privado. Mecanismos de regulación y rendición de cuentas en conjunto con la sociedad civil. Si no tenemos la base, como lo escuchamos esta mañana, de un sistema de salud universal, consistente, que nos ayude a de ahí poder participar todos los que estamos en el sector laboral, va a ser muy difícil que podamos instrumentar un mejor salario que sea realmente remunerador. Entonces, consideramos que para lograr más y mejores empleos, tenemos que tomar en cuenta estos 3 puntos del manifiesto. El manifiesto de México de la Coparmex: más y mejores empleos, educación de calidad e innovación y oportunidad para un México incluyente. Estos 3 los tenemos que ver en una forma paralela para que logremos establecer más, mejores empleos. Muchas gracias. Ahora les voy a pedir a los representantes de los distintos partidos, empezando por Sergio Alcocer, representante del PRI, de José Antonio Meade, que tiene ahora 5 minutos para exponer su planteamiento sobre el tema. Muchas gracias, arquitecto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hace unos minutos escucharon ustedes los planteamientos del doctor José Antonio Meade, varios de los cuales sin duda han sido o responden a las interrogantes y a lo que señalaba el arquitecto Mariscal. Puntualizaré algunos temas relativos al cuestionamiento en general de más y mejores empleos. Primero que nada, reiterar el compromiso del doctor Meade de llegar a la presidencia será un presidente que promueva una economía abierta, una economía que promueva a su vez la inversión y la competencia en el país. Esto de cara a los empresarios, que les permita a ellos, a ustedes, poder iniciar negocios de una manera más sencilla, facilitar el ambiente de negocios, y esto incluye naturalmente la consecuente desregulación de los diferentes trámites, de los diferentes procesos. Pero para hablar de más y mejores empleos, como ustedes lo apuntan en su manifiesto, necesitamos hablar de una calidad de la educación cada vez mayor y efectivamente llegar a la excelencia de la educación, como también llegar a una vinculación efectiva entre la ciencia y la tecnología que eventualmente se traduzca en la innovación.
Creemos firmemente que México tiene que prepararse como un actor central de la cuarta revolución industrial. Todos sabemos que en las tecnologías que convergen rápidamente, las digitales con las físicas, con las biológicas, con las cognitivas, están abriendo oportunidades nuevas y diversas, no solamente en el campo del conocimiento, en la sociedad del conocimiento, sino en la propia economía. México tiene que ser un actor en el desarrollo, sí, de estas tecnologías, pero sobre todo en la apropiación de las mismas para generar un nuevo ecosistema de negocios. Y esto no lo vamos a poder lograr si no tenemos una educación que esté perfectamente alineada con esta cuarta revolución industrial. Es por ello que el doctor Mead, en su presentación en la NUYES hace un par de semanas, fue el único candidato que tocó a profundidad la necesidad de transformar profundamente el subsistema de educación media superior y de educación superior. Y esta transformación pasa con dos principios. El primero de ellos, el que debemos de anticiparnos a las nuevas carreras y a las nuevas profesiones. Carreras como el controlador de drones, como el mecánico o el doctor de robots, por mencionar simplemente dos de ellas, que serán sin duda carreras y profesiones que debemos o que tendremos en el futuro y para las cuales tenemos que preparar a nuestros educandos. Y por otro lado también tenemos que tener presente la necesaria especialización o especializaciones que las propias instituciones de educación superior puedan ofrecer para hacer frente a las necesidades en el ámbito laboral. Esto implica un cambio muy profundo en las instituciones de educación superior, tanto desde el punto de vista de política institucional como también de cultura. Estamos hablando que las instituciones de educación superior y media superior se conviertan en los pilares de una nueva cultura de creatividad y de innovación que caracterizaría al gobierno del doctor Mead. Es por ello que si no tenemos un cambio profundo en la educación media superior y superior, difícilmente podremos acercarnos a la cuarta revolución industrial y consecuentemente difícilmente lograremos que nuestra economía se inserte favorablemente para competir con el resto de las economías. Pasa también en este tema con una inclusión sin duda cada vez mayor, especialmente de dos sectores de la población. Por un lado las mujeres y por otro lado los jóvenes. El doctor Mead ha hecho un planteamiento muy preciso sobre las diferentes medidas que se deben de tomar y que tomaría como presidente de la República para reducir la brecha que existe entre los hombres y las mujeres. Brecha salarial, brecha de acceso a la educación y a la salud, brecha en cuanto al acceso a la justicia y, por supuesto, la erradicación de la violencia que tanto lastima, que tanto nos indigna a todos. Y por otro lado, en el caso de los jóvenes, ha planteado, el único candidato que lo ha hecho, el programa Sí o Sí, para poder abatir justamente los jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan, para ofrecerles oportunidades para ya sea que estudien o trabajen, pero que en todos los casos puedan encontrar apoyos de becas, apoyos de créditos, apoyos de entrenamiento, apoyos de capacitación para que puedan estudiar efectivamente y una vez que hayan estudiado, si así lo desean, puedan emprender su propio negocio o bien puedan encontrar un empleo. En todo caso, lo que subyace tanto en el ámbito de las mujeres, de los jóvenes, como mencionaba yo, de las tecnologías emergentes o las tecnologías exponenciales, es reformular nuestro sistema educativo a fondo, reformular nuestro sistema de capacitación para estar al día y poder entonces insertarnos favorablemente en la cuarta revolución industrial. Pues muchas gracias, Sergio, muy claro y muy preciso. Ahora le quería dar la bienvenida a Abel Gilbert Sánchez, que es representante del candidato Andrés Manuel López Obrador, y le voy a dar de un respiro, porque le tocaba ahorita, pero voy a hacer que otra gente presente antes, para que usted entienda un poco el proceso. Yo di una introducción, después habló Sergio Alcocer, y cada uno de ustedes va a hablar 5 minutos sobre el tema. Entonces, ahora me lo voy a saltar con premeditación, alevosía y ventaja para que Raúl Galicia Durán, representante de Ricardo Anaya, nos exponga. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos el día de hoy. Yo les voy a compartir las preocupaciones que tiene nuestro candidato Ricardo Anaya. Creo que empieza por reconocer que tenemos una deuda histórica con el México más vulnerable, con los más pobres. Y justo este tema de más y mejores empleos
son uno de los pilares fundamentales para ver cómo cambiamos y cómo resolvemos estos problemas de pobreza. Es inconcebible que en México todavía mantengamos una política de salarios bajos, y en eso la Coparmex hace un gran acierto en diagnosticar que es necesario revisar el salario mínimo. La precarización del salario en los últimos 20 años ha sido tremenda, y es increíble que, pues de alguna forma u otra, el salario sigue igual que lo que estaba en 1980 en términos reales. Entonces, el primer tema que yo creo que es muy importante es revisar qué podemos hacer para cambiar los salarios. Lo otro que es también súper importante que reconozcamos es que este país no ha crecido. El salario per cápita sigue siendo igual que en 1992 y es un reflejo del crecimiento. Y aún y cuando estamos en una de las 15 economías más grandes del mundo, nuestra distribución de la riqueza sigue siendo muy desigual. Tenemos desigualdades norte-sur, el norte del país muy boyante y un sur que está en una situación relativamente vulnerable. Y el otro problema, y que también reconocía ya el arquitecto en su diagnóstico inicial, son los problemas a los incentivos a la formalización. Definitivamente, esquemas como el RIF, pues de repente generan una limitación, porque una vez que un pequeño negocio quiere crecer y supera cierto nivel de facturación, ya no resulta atractivo para él ser formal, ya no resulta atractivo seguir creciendo. Además, tenemos una complicada administración de la formalidad. Ustedes lo viven y lo acaban de vivir en los últimos meses. La declaración de impuestos es muy compleja. Imagínense lo que significa para muchas empresas y muchos pequeños emprendedores que quieren crecer. En ese sentido, creo que tenemos propuestas muy claras. Tenemos el diagnóstico claro, sabemos que es un problema multifactorial, no hay respuestas sencillas, pero tenemos propuestas claras que abordan varias de esas problemáticas. El primero de ellos es, y muy en reconocimiento a lo que hace Coparmex, es que el primer día de posición de Ricardo Anaya incrementará el salario mínimo hasta la línea de bienestar mínimo, que son 100 pesos al día de hoy. Veremos cuánto es a final de año. Y de ahí llevarla hasta la línea de bienestar, que sería hacia 2021, con los mecanismos de compensación que ha definido la CONASAM. Es un cambio muy justo para que las personas que hoy en día trabajan en el mercado laboral puedan llevar a su mesa qué comer. Porque hoy en día alguien que está ganando un salario mínimo no le alcanza para cubrir su canasta alimentaria. Imagínense, si es eso, ¿qué incentivos incluso tienen para meterse a un trabajo formal los otros 50 y tantos millones de personas que no trabajan en esa economía formal? El otra propuesta que tenemos claramente es el IVU. El IVU es un instrumento que lo creemos como básico para que las personas puedan tomar decisiones laborales con libertad. Creemos que es un gran mecanismo que aún falta mucho por trabajar y mucho por definir, lo tendremos que ir haciendo gradualmente y encontrando el modelo óptimo, pero eventualmente va a lograr incentivar a que nuestros jóvenes sigan estudiando y sigan preparándose para tener las herramientas que son relevantes para tener mejores empleos. Y por otra parte, los adultos tendrán la capacidad de poder decir, no me voy a morir de hambre, puedo aguantar y pueden esperar a encontrar el empleo que mejor se alinee a mis capacidades y no salir a tomar el primer empleo que encuentre. Creemos también que es importante empezar a mejorar los modelos educativos, algo que también se había mencionado, y que al final de cuentas necesitamos que nuestras nuevas generaciones estén vinculadas con las habilidades relevantes para los negocios de hoy y para los negocios del futuro. Y necesitamos capacitar a quienes ya están aquí, a quienes ya están involucrados en el mercado laboral, pero que definitivamente toda esta transformación económica y laboral los puede dejar obsoletos, y por eso tenemos que implementar un programa de capacitación agresivo. Definitivamente transformar el RIF para generar esos incentivos al crecimiento que sean con un modelo recaudatorio mucho más gradual y progresivo para estas pequeñas empresas. Seguir apoyando a las pymes para que éstas decidan que tengamos más emprendedores, y que estos emprendedores convivan en un ecosistema que sea simple, que les ofrezca capacitación para crecer y que les ofrezca financiamiento. Y por último, invertir en infraestructura, porque solamente con infraestructura ustedes van a poder seguir creando más empleos, creciendo internamente, y que otros más van a poder decidir crecer. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias. Y ahora le voy a pedir a Abel, ya estás enganchado, ya tranquilo. Adelante. Muchas gracias, arquitecto. Solito la activa, ok.
Muchas gracias, arquitecto, y gracias a Coparmex por la oportunidad de compartir la visión que se tiene dentro del equipo económico de Andrés Manuel López Obrador para poder tener una economía que pueda generar mejores empleos y estos empleos con un mejor nivel de salarios. Uno de los avances que se ha tenido en esta administración ha sido precisamente la creación de empleos que a nivel de IMSS se reporta que están a nivel récord. Sin embargo, un pendiente ahí tiene que ver con la calidad de los mismos. Únicamente el 1% de la población ocupada tiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos. Estamos hablando entonces de que realmente hay un esfuerzo muy importante por hacer para que existan las condiciones para que se puedan crear empleos, pero con una mejor percepción. No creemos nosotros que sea necesariamente a través de fijar salarios por decreto o empleos por decreto como esto se pueda mejorar. Y realmente pues, lo que estamos proponiendo nosotros dentro del programa económico son varios elementos importantes para poder lograrlo. Primero, pues mantener una estabilidad macroeconómica, que es un punto muy importante, la parte de respeto al Estado de Derecho. Mejorar la calidad del capital físico y humano, y nos vamos a completar al rato en la parte de capital humano. Y obviamente una cosa que tenemos nosotros como propuesta diferente es una propuesta de una política industrial y tecnológica, que no estamos hablando aquí de los antiguos esquemas de que queremos proteger a determinados sectores. Lo que estamos buscando precisamente es propiciar el desarrollo del sector industrial y del sector tecnológico del país, ¿verdad? Para que de esta manera se pueda tener generación de empleos bien remunerados y creación de empleos de más empresas, sobre todo en sectores del futuro. Y para esto es muy importante lograr y fomentar el fortalecimiento del mercado interno mediante la integración de cadenas productivas. México es un excelente mercado, pero para todo el mundo. El año pasado nosotros importamos 420,000 millones de dólares. En términos así de mercado, somos uno de los países que más importa en el mundo. Y una reflexión que se hace adentro y que seguramente ustedes en Coparmex se la deben de hacer, que realmente ese mercado tan grande que existe, porque no se trata de crear nuevos mercados, de andar inventando nuevos mercados cuando los mercados los tenemos aquí. Y yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo que la comunidad empresarial en México pues tiene la capacidad para cubrir la proveeduría y poder impulsar estas cadenas productivas. No estoy hablando yo aquí de regresar a esquemas proteccionistas, ¿verdad? De poner aranceles, de proteger a ciertos sectores. Simplemente, y es un análisis que se hizo dentro del grupo, fue hacer un análisis de varios sectores de la actividad económica, en donde buscamos cuáles eran los sectores que tenían menos contenido nacional, ¿verdad? Y de estos cuales tenían más peso dentro de las importaciones totales, dentro del PIB nacional. Se escogió, entonces lo que hicimos fue ver en estos sectores cuáles eran las problemáticas que se tenían para que las empresas mexicanas, las pequeñas y medianas empresas mexicanas puedan ser proveedores. Y en ese sentido pues es muy importante una política pública que permita integrar estas empresas, y estas pueden ser a través de varias maneras, ¿verdad? Una cosa muy importante es remover todas las barreras a la competencia, barreras a la entrada que puedan impedir a estas empresas ingresar a estos mercados. Otra cosa muy importante que también tiene que ser algo en lo que el gobierno puede apoyar, tiene que ser en la parte de certificación. Así muy rápido, el caso que tenemos en Nuevo León, yo vivo en Monterrey, el caso de Kia, que se instaló ahí en Pesquería, en el área metropolitana de Monterrey, y muchas empresas de la región se quejaban de que hasta los tornillos los hacían ahí en Kia, se traían empresas de Corea para hacerlo, y realmente pues son procesos globales que diseñan y planean ellos de mucho tiempo atrás, y ahí un punto importante es cómo lo hacemos para que estas empresas mexicanas se puedan certificar y puedan ser proveedoras de ellos. También está buscar todos los barreras desde el punto de vista financiero que puedan hacer que estas empresas no puedan ser proveedoras. Entonces, en ese sentido, lo que estamos buscando es precisamente que las empresas mexicanas se integren a estas cadenas productivas, restablecer las cadenas productivas, y también tenemos una visión, y lo puedo comentar al rato, de que estamos conscientes de que estamos en un proceso de automatización en donde se van a desplazar empleos de industrias tradicionales, y hay que estar preparados para ellos de manera transversal desde la educación y otros elementos. Muchas gracias, Abel.
Ahora le pedimos a Rodrigo Campo, representante de Jaime Rodríguez, su participación. Gracias, arquitecto. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio, más porque Coparmex es de alguna manera también mi casa. No sé si todavía me den chance de decir eso, pero bueno, me siento parte de la Confederación. Obviamente en este momento con la cachucha de Jaime Rodríguez Calderón del Bronco en esta contienda electoral por la presidencia de la República. Yo escucho con mucha atención las participaciones de los compañeros que representan a las demás candidaturas y me doy cuenta que si bien hay un discurso y hay un análisis, un diagnóstico sólido, pues al final las propuestas y las soluciones las han tenido como oportunidad cuando han gobernado y no las han implementado. Entonces creo que habría que pasar todas estas propuestas por el tamiz de lo realizable y de lo que ya han realizado cuando han tenido la oportunidad de gobernar. En el caso muy concreto de la campaña del Bronco y además con el seguimiento que hemos estado dando al manifiesto Coparmex, que ha sido una guía importante en las políticas públicas que se están proponiendo, sí, y lo hicimos así también en la tercera pregunta de Coparmex, lo hicimos saber, estamos optando por empezar a flexibilizar el mercado laboral. Entendemos que la empresa necesariamente requiere mecanismos de contratación que le den flexibilidad y le den competitividad. No podemos seguir pensando en el empleo tradicional, en el empleo de jornada de 8 horas. Hoy en día la globalización, la tecnología ha cambiado el esquema de trabajo y tenemos que transitar hacia esquemas de trabajo mucho más eficientes. Y eso da lugar también a esquemas de contratación más flexibles y eficientes. ¿A qué me refiero? Esquemas como el freelance, como la posibilidad de que generemos empleadores o emprendedores en vez de empleados que se dediquen a ofrecer sus servicios de alguna manera pues más abierta, pero que en ese mismo contexto pues tengan alguna posibilidad de acceder a la seguridad social, porque eso es algo que está deteniendo también a los emprendedores de este país. Algunos microemprendedores dicen, bueno, ¿qué incentivos tengo yo para ser microemprendedor si no voy a tener ningún tipo de prestación, por ejemplo? Entonces me conviene a lo mejor buscar una chamba bien pagada. Y eso no lo está viendo la política tradicional. En el tema de los salarios mínimos, ya lo comentó hoy en la mañana el candidato en este espacio, sí estamos de acuerdo con aumentar los salarios mínimos, pero no será suficiente. E inclusive, decir solamente vamos a aumentar los salarios mínimos podría traer efectos inflacionarios. ¿Por qué? Porque a sus empresas se les aumentarían de manera automática los costos sin que esto venga ligado de una política que además aumente la productividad del capital humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder justificar un aumento en el salario? Bueno, tenemos que desarrollar el capital humano, capacitarlo y de alguna manera generar que gane lo que de acuerdo a sus capacidades y talentos debe ganar. Si la gente ganara de acuerdo a sus necesidades, de sus capacidades y de sus talentos, seguramente tendrán más casos como el de Nuevo León, donde Abel no me dejará mentir, prácticamente nadie gana el salario mínimo. Y eso es porque hay una mano de obra cualificada, hay una capacitación y eso ha permitido transitar hacia modelos también mucho más flexibles en ese sentido. Ahora, ¿qué necesitamos también? Necesitamos hacer más competitivo el mercado laboral porque nos estamos rezagando en el contexto internacional. Hoy una de las cosas que tiene también atorada la negociación del Tratado de Libre Comercio son nuestros salarios y esos salarios están ligados también a la productividad de nuestro capital humano. No hemos sabido desarrollar ese capital humano y hemos sido de alguna manera asistencialistas, pensando que con aumentar el salario mínimo es suficiente para desarrollar también las capacidades y esto no es así. Necesitamos invertir más en el programa de emprendedores. El Instituto Nacional del Emprendedor dejó mucho que desear en este sexenio, se presentó como la panacea y al final pues, no generó más que incentivos muy específicos, de alguna manera hasta burocratizados en su acceso, y no generaron una competitividad ni hicieron a México un foco del emprendedurismo en el contexto internacional. Finalmente, sí quisiera destacar también que parte de la política laboral y tener más y mejores empleos va conforme al discurso que ha estado presentando Jaime Rodríguez Calderón de decir no al existencialismo. ¿Por qué? Porque si hablamos de renta universal básica, por ejemplo, que es la propuesta de Ricardo Anaya, o hablamos de un ingreso mínimo para madres de familia que salió José Antonio Mid el Día de la Mujer a decir,
o hablamos de becas y subsidios para todos como lo hace Andrés Manuel, pues no vamos a generar más que inflación y no vamos a generar más que mantener a la fuerza laboral de nuestro país apagada. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora, primero, pues quiero agradecer la participación de todos y grandes coincidencias. No podemos decir que hubo divergencias, sino coincidencias, y estamos construyendo este concepto de más y mejores empleos. Ahora me voy a permitir empezar con las preguntas y le voy a pedir a Lorenzo Roel, presidente del comité de la Comisión de Coparmex, que haga la primera pregunta. Y me gustaría que la contestaran los cuatro, si les parece. Yo creo que va a ser una forma clara de comparar las distintas políticas y las distintas visiones que tiene cada uno de los candidatos. Gracias, arquitecto, y bienvenidos a esta conversación que a final de cuentas, y primero antes de formular la pregunta, y me gustaría tratar el tema de que efectivamente en el tema salario mínimo general y los ajustes y propuestas de la nueva cultura salarial de Coparmex, pues precisamente ya los candidatos se expresaron en ese sentido. Y simplemente me gustaría aclarar que no es un postulado de Coparmex hacia sus empleados. El postulado de Coparmex es precisamente a que se cumpla en México que quienes están en el ingreso menor en la formalidad que reciben el salario mínimo, por lo menos lleguen en un proceso inmediato a la línea de bienestar de Coneval, y en un proceso a mediano plazo que se han propuesto fórmulas de 2021 anticipadas a la propuesta de Coparmex de 2030, es que esta percepción mínima en el salario mínimo alcance para el bienestar de la familia. Y coincidiendo que los candidatos ratificaron el llegar, inclusive superar, y más que la propuesta de si lo apoyan, me enfocaría a una de las preguntas relacionadas en ese sentido, de si consideran que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe de gozar de independencia del Ejecutivo Federal, y si consideran que la CONASAMI, además de fijar los salarios mínimos, debería de ampliar sus atribuciones y estar facultada para formular propuestas de políticas salariales que fomenten el empleo formal y la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Puedes empezar, Sergio? Muchas gracias, gracias por la pregunta. Sin duda, como todo gobierno tiene que ir evolucionando, sin duda será importante hacer una valoración de lo que la CONASAMI debe de emprender y lo que debe de realizar en el gobierno del doctor Meade, tanto en el ámbito de los salarios mínimos como su impacto en general en la política salarial y más allá de eso en la política laboral. Es para el doctor Meade relevante dentro de la política de ingresos de la población el incluir o relacionar el tema con la inclusión. En la medida que tengamos la capacidad de incluir más aquellos sectores de la población que han quedado desfavorecidos a lo largo del tiempo, como mencionaba anteriormente, con las mujeres y los jóvenes, más fácilmente reduciremos las brechas que hay en los salarios y en los ingresos. Y es por ello que el doctor Meade ha planteado un programa que se denomina Avanzar Contigo, que implica preguntarle a cada una de las personas, a cada uno de los mexicanos, cuáles son las necesidades puntuales que tienen en diferentes ámbitos, particularmente lo que tiene que ver con el aspecto del empleo, el aspecto de la capacitación, en la parte del entrenamiento, de manera que podamos diseñar políticas públicas, no nada más desde una comisión o desde una oficina gubernamental, sino con la información de lo que cada uno, de las necesidades de lo que cada una de las personas tienen, de modo que con una revolución social que implica este programa podamos atender de una manera más efectiva, de una manera más eficaz las necesidades de la población. Cada uno de nosotros, cada una de las personas con los mexicanos tiene necesidades distintas y lo que busca este programa es justamente reconocer que estas necesidades distintas se deben de materializar en programas de carácter social dirigidos, como digo, hacia la inclusión y muy especialmente hacia una mejor calidad en el empleo y en el ingreso del empleo.
Gracias, Sergio. Se me pasó decirles que son 2 minutos para las respuestas, pero yo creo que es obvio la situación. Entonces, ahora vamos a hacerlo en el mismo orden y la próxima pregunta empezamos al revés, ¿no? Entonces, ahora te toca a Abel, si eres tan amable, por favor. Claro, con mucho gusto. Sí es importante revisar el papel de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Son de estos organismos que se quedaron del pasado para evaluar algún precio controlado, que en este caso era el salario, ¿no? Realmente pues hay que evaluar su función. Principalmente lo que hay que buscar que realmente se haga un análisis a fondo del impacto que tiene el salario mínimo, porque cuando hablamos de salario mínimo, efectivamente, comentaba Rodrigo, por ejemplo, en Nuevo León poca gente lo gana, pero sin embargo en otras partes del país hay gente que ni siquiera gana el salario mínimo. A nivel general es el 7% de la población que gana el salario mínimo. Aquí lo importante es ver quiénes son, ¿no? Ponerles un nombre, ponerles una foto, ponerles un perfil, ¿no? ¿Quién es el que gana el salario mínimo? ¿Qué características de educación tiene, de capacidad? ¿En qué sectores se encuentra trabajando? ¿Por qué gana el salario mínimo? ¿En qué regiones del país gana el salario mínimo? Porque tomar una decisión como se ha tomado siempre así general, pues obviamente tiene impactos diferentes a nivel región, a nivel sectorial, a nivel personas. Y en este sentido lo más importante es ver realmente que se hagan políticas públicas para ver cómo esas personas que ganan salario mínimo puedan tener posibilidades de una mejor percepción, y esto obviamente se logra a través de capacitación, se logra a través de educación, se logra a través de llevarlos hacia actividades que sean mucho más rentables, incluyendo en lugares donde hay poca actividad económica, pues realmente que haya los mecanismos para que ellos puedan acceder a una actividad que los pueda realmente llevar a un mejor nivel de vida. El problema con el salario mínimo que se aumenta tiene efectos en los demás salarios de la economía, y bueno, ahí estamos perdiendo un peso. Yo creo que se debe evaluar con mucho cuidado el papel que debe tener esta comisión en el futuro. Muchas gracias, Abel. Yo sí quiero, siempre que hablamos los empresarios y en el sector formal de salarios mínimos, decimos que se pagan muy pocos, y es real en la economía formal. Pero en la informal, yo como punto de referencia sí afecta, y es muy consistente que eso ha mantenido pues los salarios bajos, ¿no? Y la masa salarial del país pues es baja en comparación con otros países. Nada más quería yo explicar. Ahora vas tú, Raúl. Ya me dieron 5 minutos. Ya. Ahora sí. Gracias, arquitecto. A ver, yo creo que más allá de discutir si debería haber una independencia o no, lo que tenemos que hacer es una verdadera Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se preocupe por el bienestar de las personas y que sea justa. Una de las grandes temas que nos preocupaba ahí es increíble que desde los años 80 el salario mínimo no haya crecido en términos reales. Y me parece difícil de creer que desde los 80 no haya un incremento en productividad que se haya reflejado en salarios mínimos que crecieran en este periodo. El salario mínimo en términos reales solamente creció el año pasado, y como resultado de un gran consenso y empuje de distintas fuerzas, entre las cuales el Frente y Ricardo Anaya pues fueron parte del liderazgo de ese cambio en la visión de los salarios mínimos. En ese sentido, claro, o sea, tenemos que tener una comisión de salarios nacional que sea mucho más robusta, mucho más sólida, con atribuciones más relevantes. Muy bienvenido que pudieran hacer propuestas mucho más aterrizadas y ligadas con el bienestar de las personas. Pero una de las cosas que es cierto es el salario mínimo es solamente un punto de partida para el bienestar de las personas, y para que los empleos sean mucho más generosos tenemos que pensar en cómo sí logramos que las personas en general, los trabajadores, tengan las habilidades que sí les permitan tener una mayor productividad, que no solamente se alinee con un salario mínimo, sino que se alinee con 2, 3, 4, 5, y que podamos resolver desigualdades como el hecho de que en Chiapas el 52% de las personas perciben un salario mínimo menos, y en efecto Nuevo León tiene el 9% de las personas ganando un salario mínimo menos. Entonces algo tenemos que hacer de fondo, y en ese sentido estamos trabajando. Muy bien, pues ahora Rodrigo.
Gracias. Yo creo que en este tema, si ustedes recordarán, en la mañana les comentaba un plan fiscal, el candidato, que tiene que ver con la contracción de impuestos, que tiene que ver con disminuir tanto el ISR como el IVA. Y esto no tendría ningún sentido, evidentemente, si no tuviera ligado una disminución en el gasto del gobierno. Y una de las tareas principales para disminuir el gasto del gobierno es revisar qué comisiones, qué oficinas, quién está duplicando funciones, y los que no estén teniendo realmente una incidencia real, pues ir ajustando la burocracia federal para dejar de gastar tanto en tanta comisión y tanto organismo que a veces solamente hace duplicidad de funciones. La comisión de salarios mínimos es, como ya adelantaban, es algo arcaico que a lo mejor ya no tiene sentido hoy en día y que deberíamos estarnos preocupando más por cómo estimulamos el mercado para que el salario mínimo llegue a un equilibrio con la línea de bienestar real, que no es 100 pesos. La línea de bienestar real, los estudios la han calculado sobre los 330 pesos. Para que una familia le alcance para la canasta básica son 330 pesos al mes. Entonces seguimos hablando de salarios mínimos que no darían una solución. Ahora bien, coincidiendo en el punto, tenemos al final tasas de desempleo bajas como país. Siempre nos hemos hecho alarde de las tasas de desempleo bajas, inclusive en este sexenio, pero tenemos también empleos mal pagados, y eso tiene que ver con que no hemos desarrollado la productividad, insisto. Tenemos que buscar también que la formalidad que transitemos de la informalidad a la formalidad. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas personas de las que están en la informalidad, que es prácticamente la mitad de la economía de este país, estén ganando un salario mínimo o menos, ¿no? Y eso no lo estamos pudiendo medir porque no hemos preparado esquemas para formalizar a estos sectores que de alguna manera también generan algún tipo de autoempleo. ¿Me cortaron antes? Bueno, sin duda el tema de salarios, del salario mínimo, con el concepto del efecto faro, yo creo que se ha superado en lo último que hemos logrado. Y digo hemos logrado porque yo creo que Coparmex ha participado activísimamente y seguimos pugnando y vamos a seguir para que el efecto faro sea al revés, que sea una forma de que realmente la competitividad, las nuevas formas de trabajo se incorporen y podamos tener la oportunidad de subir no solo el salario mínimo, sino la masa salarial en general, ¿no? Este es un reto como país que yo creo que debemos de estar conscientes y por lo que veo, pues todos estamos de acuerdo. Yo creo que es un tema que no tiene, hay formas de instrumentarlo, pero en que estamos absolutamente de acuerdo. Ahora le quiero pedir a Marta Barroso, presidenta de la Comisión de Capital Humano, que haga la siguiente pregunta, y ahora va a responder primero Rodrigo Campo, luego Raúl, luego Abel y luego Sergio. Gracias, José Ignacio. Bienvenidos Sergio, Raúl, Rodrigo y Abel. Vamos a tocar el tema de creación de modelos flexibles para el esquema y el mercado laboral. La Ley Federal del Trabajo no fomenta el primer empleo ni regula una mejor equidad laboral entre géneros. No contiene modelos flexibles de contratación para actividades como el trabajo en casa, el trabajo de estudiantes en formación profesional, entre otros. Existen tecnologías como son Uber, Airbnb, Rappi, Amazon, disruptivas, que cambiaron los modelos actuales de negocio, pero también tienden hacia una figura de autoempleo, y estas figuras no cuentan con seguridad social. ¿Cómo integrarían estos esquemas y cuál sería el impacto en la competitividad y cuál sería su propuesta para integrarlos a un esquema de seguridad social? Bien, en este sentido yo en la primera intervención ya adelantaba algo y quisiera abundar, sobre todo en la manera en que lo fuiste abordando la pregunta. El primer empleo es algo que en el gobierno de Nuevo León, en estos 2 primeros años del gobierno independiente de Jaime Rodríguez, se estimuló. ¿Cómo se estimuló? Bueno, a través de subsidios, en el caso del impuesto sobre la nómina, y subsidios específicos. ¿Para qué? Para contratar a los talentos que van egresando de las universidades y que no han encontrado de alguna manera empleo. Y lo digo a colación también del próximo debate que va a hablar de temas de migración. Somos exportadores de talentos, estamos exportando prácticamente 1 millón de personas
cualificadas con licenciatura o maestría al exterior, principalmente a los Estados Unidos. Es decir, no estamos sabiendo retener lo que estamos capacitando y educando en nuestras universidades. Entonces, sí necesitamos estimular ese primer empleo y además dotar a los jóvenes que van egresando de las universidades de herramientas prácticas también que les permitan incorporarse al mercado laboral de manera mucho más clara y eficiente, que les disminuyamos esa curva de aprendizaje de la incorporación al mercado laboral. Otro punto importante y que viene a raíz también de la reforma, de la última reforma laboral o de la última ley laboral, el tema del outsourcing. Si bien ha sido muy criticado y ha generado esquemas también donde se evade algún tipo de responsabilidad, hay que revisarlo porque lo que está en juego al final es que le permitamos a la empresa especializarse en lo que es su core business, ¿no? O sea, si tú te dedicas a hacer zapatos, pues a lo mejor no tendrías por qué especializarte en limpiar tus baños. A lo mejor hay una empresa que limpia mejor los baños de lo que tú podrías capacitar a una persona para que limpie los baños, o un servicio de mensajería, ¿no? El modelo de outsourcing debe ser revisado, pero para bien, no para volverlo más restrictivo de lo que es ahora. Y en el tema de las mujeres en Nuevo León se brindó un estímulo para que las mujeres madres de familia tuvieran una jornada preferente, y eso a través de las empresas también. Muy bien, ahora Raúl. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Definitivamente este tema de los modelos flexibles es muy importante. Necesitamos empezar a crear la participación de los jóvenes desde la universidad para que puedan vincularse con un número de horas adecuado a los trabajos que eventualmente se van a convertir en su oportunidad de desarrollo profesional, en la generación de experiencia y en la generación de ese capital humano que eventualmente ustedes van a poder contratar cuando terminen de egresar de sus respectivos niveles educativos. Uno de los temas que efectivamente tocas y es la gente que trabaja en casa y las trabajadoras del hogar. En ese sentido, sí creemos que tenemos que impulsar de manera muy determinante cómo vinculamos a estas personas a un modelo formal en el cual tengan derechos sociales, tengan seguridad social, tengan protección para la salud. Estamos considerando implementar un programa muy ambicioso para que todas las personas puedan registrar e incorporar a estas trabajadoras del hogar hacia un modelo formal y mucho más simplificado, que además permita ciertos incentivos de deducibilidad y que no sea tan oneroso en términos del costo para ellas y para los empleadores. Sí, efectivamente Uber y ellos son grandes disruptores de este mercado y necesitamos que encontremos estos modelos de primer empleo donde los jóvenes puedan de alguna forma u otra incorporarse mucho más fácil dentro de las distintas empresas y que en estas empresas eventualmente también para ellas haya un incentivo a arriesgarse y apostarle a la juventud y decir, tenemos aquí al joven que eventualmente lo vamos a preparar, lo vamos a desarrollar, lo vamos a capacitar y si me funciona me lo quiero quedar y si no, eventualmente ya le habremos generado una experiencia que permita encontrar la mejor oportunidad para las habilidades que esta persona tenga. Muchas gracias. Abel. Sí, muchas gracias. Sí, pues, uno de los objetivos que tenía la reforma laboral era precisamente lograr la flexibilización del mercado laboral y esto todavía hay muchos pendientes al respecto. Como se comentaba ahorita, uno de los puntos importantes es la parte de la terciarización, que ha sido mal entendida, que se ha utilizado más como un mecanismo para evadir la seguridad social, más que un mecanismo que tienen las empresas para poder delegar a muchas de las actividades en las cuales no es relevante que estén ellos participando dentro de su proceso productivo. Por eso es muy importante que seguir buscando esquemas para poder lograr que esta terciarización realmente pues tenga su objetivo original, que es ese, ¿no? Pero siempre por parte de la autoridad laboral estar verificando que se esté cumpliendo con los compromisos de seguridad social, porque luego es un problema que se tiene hacia adelante, ¿no? Y ahorita me brinco a la otra parte que tiene que ver con la parte de los jóvenes y cómo se está incentivando para que se integren al mercado laboral. Hay un programa concreto de pagar una beca para capacitación de parte de las empresas que se va a detallar en su momento, pero aquí lo que se está buscando en realidad es de que el empleado el joven tenga esa posibilidad
posibilidad de entrenarse en las empresas. Muchas veces tenemos ahí un pendiente del sistema educativo, que el sistema educativo los educa, los capacita y luego ustedes los tienen que volver a capacitar otra vez. Hay ese problema entre el empate entre el sector educativo y el sector laboral, y también por otra parte es un tema de educación y de publicidad por parte del gobierno, porque tanto para las empresas como para los jóvenes y para toda la sociedad se debe de poner muy claro el tema de la seguridad social, porque ahorita los jóvenes no lo ven como un tema claro, ¿no? Pero cuando dentro de 40, 45 años, cuando se quieran jubilar, ahí les encargo. Muchas gracias, Marta. La legislación laboral y el mercado laboral mexicano tienen que actualizarse y tendrán que actualizarse permanentemente conforme vaya evolucionando el propio mercado laboral y la emergencia de nuevas tecnologías y nuevas maneras de trabajar. Entonces, en ese sentido, sí tendremos que esperar adecuaciones en el futuro. Frente al tema que mencionaba Raúl de las trabajadoras del hogar que están considerando un programa, ya no lo consideren, ya lo propuso José Antonio Meade, de cómo desarrollarlo, cómo implantarlo y hacerlo deducible a los patronos completamente, y esto le daría a las trabajadoras del hogar la posibilidad de acceder a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de seguro de vida, seguro de salud, etcétera. Sobre la vinculación necesaria entre las universidades, las instituciones de educación en general y las empresas, el doctor Meade ha planteado dos principios dentro de su agenda de educación. Uno que es aprender para innovar y la segunda que es aprender para la vida y durante toda la vida. Y dentro de ellos tiene una propuesta muy clara, que es profundizar en el modelo de la educación dual, en donde le permita a quien trabaja y a quien estudia poder hacerlo simultáneamente, con becas establecidas con las propias universidades, con apoyo de las empresas, que además ha dado excelentes resultados en diferentes países, le está dando muy buenos resultados en México. Y esto se vincula con el otro programa que mencionaba hace ratito, que es el programa Sí o Sí, que justamente busca apoyar a los jóvenes con recursos, con becas de transporte, de educación, de libros, en fin, para que puedan seguir estudiando aquellos que lo desean o bien que puedan estudiar y trabajar. En todo esto, de lo que estamos hablando es de lograr una mayor inclusión por parte de la población. En la medida que tengamos una mayor inclusión, esto nos va a permitir como país crecer más rápidamente. Y un solo apunte, hay que crecer y hay que invertir, sí, en productividad, educación, capacitación e inversión, pero siempre en todo momento de manera muy responsable, no incrementando los salarios por decreto. Le pediría a Marta si tienes algún comentario, Marta. Yo creo que todos coincidimos. Lo que nos faltaría ahí integrar es cómo vamos a hacer la propuesta más formal y cómo vamos a integrar todos estos esquemas dentro de la seguridad social, ¿no? Lo dejaríamos ahí pendiente de trabajar. Bueno, ahora vamos a la última pregunta que va a ser Federico Cuesi, que es presidente de la Federación Sureste. Gracias Nacho. Y gracias a Sergio, a Abel, a Raúl, a Rodrigo por acompañarnos en esta su casa Coparmex. En el ADN de nuestro organismo, de Coparmex, está ver a la persona con rostro humano, la dignidad de ella, pero a lo largo de su vida. Y un tema que nos preocupa es el retiro digno de las mismas. El esquema actual de las pensiones sabemos que es muy bajo. Y esto es crítico porque puede detonar a corto plazo en un problema social. De ahí que nosotros queremos saber, preguntarles si en el esquema de gobierno, si en el esquema de trabajo tienen un nuevo modelo que genere un mayor beneficio y que sea sostenible para estas personas. Así también proponer, y el cómo, que es muy importante, un esquema de incentivos para motivar que más empresas inicien con un plan adicional de jubilación y para que los trabajadores aporten cantidades adicionales que les permitan un retiro digno, como debe de ser un ser humano. Volvemos al esquema original. Empieza Sergio. Muchas gracias, Federico. Sin duda, esta es una de las asignaturas pendientes en materia de las reformas de carácter social que incluyen tanto a todo el sistema de salud como en este caso el tema de seguridad social
más ampliamente establecido. En términos generales, el planteamiento del doctor Mead Acedo es, y está expresado así en una publicación que hizo hace 5 semanas en un diario, es el lograr un sistema de seguridad social universal. Esto implica efectivamente trabajar en una reformulación, tal cual como se sugiere, en donde se creen incentivos para que las empresas puedan contribuir de manera temprana a la generación de planes de retiro, al mismo tiempo también de unificar los diferentes pilares que actualmente tenemos en nuestro sistema de pensiones, tanto la seguridad no contributiva como la contributiva. El doctor Mead recientemente anunció un incremento para las pensiones para adultos mayores como un primer paso hacia esta reformulación del sistema de pensiones y una universalización que va de la mano de algo que no hemos tocado, que en los próximos segundos lo haré, que es el tema de salud, en donde ha centrado su atención a que sea un sistema de salud que igualmente esté centrado en la persona, que tenga una evolución de ser un sistema curativo a un sistema preventivo y que le permita a todo mexicano poder atenderse en hospitales 100% equipados, 100% suministrados con medicinas e igualmente con personal para que esté abierto 24 horas del día y pueda seleccionar el hospital de su preferencia sin importar la derechohabiencia de la persona. Esto complementaría el sistema o el planteamiento de pensiones que amablemente nos has hecho. Muchas gracias, Sergio. Abel. Sí, con mucho gusto. Sí, este es un tema muy importante que va a hacer, digamos, crisis en algunos años, 5 o 6 años, cuando empiecen a jubilarse los primeros beneficiados de este esquema actual que tenemos de 1997, ¿no? Y realmente aquí hay un problema de fondo, como son aportaciones que hace el trabajador, que hace el gobierno y que hace la empresa, pues de lo que se acumula es de lo que se van a jubilar, ¿no? No hay más ciencia al respecto. Por eso es muy importante, pues, dos elementos. Uno que tiene que ver con seguir buscando esquemas para formalizar el trabajo. Mientras no se formalice el trabajo, tengamos este nivel de economía informal, pues hay muy poca gente que está aportando a la seguridad social y a su propia pensión. Y también tiene que ver con incrementos a la aportación voluntaria. La aportación que se está haciendo actualmente a los fondos de retiro son muy bajas, 6,5% en conjunto. Pues estamos muy abajo inclusive de países de la OECD, inclusive a nivel general de organismos del mismo gobierno y algunas empresas. Por eso es muy importante incentivar la aportación propia, ¿no? A través de esquemas de educación para que la gente esté consciente de que debe aportar más, y también por incentivos. Aquí, por ejemplo, se puede discutir en esta mesa si la parte que nosotros ahorramos de Infonavit se pueda utilizar de manera voluntaria. Diga uno, no lo quiero para vivienda, la quiero para jubilarme dignamente posteriormente, ¿no? Y también, por ejemplo, en la parte de ISR, que es deducible el hacer este derecho, pero este derecho lo puede hacer uno deducible si uno hace declaración de impuestos y si uno gana pues más de 400,000 pesos al año, y realmente es muy poca la población la que tiene ese beneficio. Hay que buscar mecanismos para que este incentivo fiscal sea de manera más inmediata para el trabajador, para que de esta manera pues tengamos que tener menos peso de las pensiones no contributivas. Muchas gracias, Abel. Ahora le pido a Raúl Galicia. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, Federico, también por la pregunta. Yo en este sentido lo que empezaría es, definitivamente el IVU es un cambio de paradigma. De alguna manera, el IVU va a crear los incentivos para que eventualmente las personas que llegan a retiro, bueno, más allá de los incentivos, va a crear una red social, una red de protección social, para que aquellos que lleguen al retiro y que afortunadamente no pudieron contribuir suficiente a su pensión, por lo menos puedan vivir de manera digna cubriendo sus necesidades más básicas. Esto no quiere ser exclusivo de los programas, perdón, de los modelos de pensiones privados que hoy en día pudieran existir, o de las pensiones que pudiera ser derechohabiente el eventual jubilado. Si va a recibir un dinero por el trabajo que hizo durante 20 años de su vida, y aunque esta pensión sean 1,500 pesos, y esto sería encima del IVU. Entonces, este es un cambio muy de fondo.
Ahora, no creo que la mayoría de las personas quieran vivir solamente con un nivel de bienestar mínimo. En ese sentido, sí es muy importante el comentario que tú haces. Tenemos que pensar en cómo vamos a hacer que las personas contribuyan mucho más a sus fondos de pensiones. Y el gran problema que tenemos es dos cosas. Uno, que definitivamente los salarios con los que hoy en día están contribuyendo son bajos, y si tienen salarios bajos y poco ingreso, va a ser difícil que la persona quiera sacrificar parte de su consumo presente hacia el futuro. Y segundo, de alguna forma u otra, aun y cuando pudieras tener un ingreso suficiente, tenemos que cambiar el modelo de comunicación y educación para que las personas superen esa miopía del futuro y empiecen a contribuir de forma mucho más consistente y relevante para que sus pensiones no terminen siendo solamente el 6.5%, sino que las contribuciones puedan ser significativas y puedan representar un mejor salario en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahora, Rodrigo, para Gracias. que cierres con broche de oro. Gracias. Coincidimos en que gran parte del problema en el tema de las pensiones tiene que ver también con el modelo de comunicación que se ha planteado al respecto. No hemos creado una cultura realmente del retiro, tenemos un modelo de consumo de corto plazo, nadie estamos dispuestos a sacrificar hoy porque posiblemente después no tengamos. Pero además tiene que ver el problema en que no ha sido el tema de las pensiones un tema sostenible. ¿Y por qué no lo ha sido? Porque no ha estado también ligado a la productividad de las personas. Es decir, estamos buscando que existan pensiones dignas, pero no estamos desarrollando la productividad de las personas que justifique esa pensión o esa jubilación. Entonces, mientras no cambiemos esos dos parámetros, la verdad es que nos vamos a quedar un poco rezagados y con buenas intenciones en ese sentido. Y por otra parte, lo que ya mencionaba también en la mañana el candidato les comentó, tenemos una gran cantidad de talento y de capacidad y experiencia, sobre todo en personas ya retiradas o que de alguna manera ya no están siendo contratadas, aun cuando no tienen un modelo de retiro o de jubilación. Hay que ver cómo encontramos también una vocación productiva, entendiendo y atendiendo obviamente también a las circunstancias de la edad, que nos permita que esas personas se sigan sintiendo útiles a la sociedad y que esa experiencia que durante muchos años adquirieron la sigan pudiendo poner al servicio del país. Por otra parte, en el caso de los que se autoemplean o de los emprendedores, hoy no están pensando en un tema de retiro y ya decían de aquel lado, eso va a estallar en algún momento. ¿Por qué? Porque no hay un modelo dirigido hacia un emprendedor o a ustedes que son empresarios que te diga, si tú ahorras ahora, si tú creas una reserva, vas a poder vivir un retiro digno, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también en esa parte. Muchas gracias, Rodrigo. Pues realmente todas las participaciones que hubo en este panel, yo creo que es muy importante, que están muy en la línea con el Manifiesto México que ha publicado Coparmex, ¿no? El aspecto de salarios, el aspecto de educación, el aspecto de un modelo universal de financiamiento para el sistema de salud. Yo creo que son parte integral de todo el proceso para tener más y mejores empleos. Entonces les quiero agradecer pues mucho su participación, a Sergio Alcocer, a Raúl Galicia Durán, a Abel Gilbert, a Rodrigo Ocampo y por supuesto a mis colegas Lorenzo Roel, Marta Barroso y Federico. Pues les agradezco mucho su asistencia y su atención. Muchas gracias.